Arrancamos cafecito con Juan Carlos Junio, con cortina correspondiente. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, buena tarde. Es una tarde muy amable, más de 23 grados, Juan Carlos, en esta Buenos Aires, algo Sí, sí, nublado. sí, 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 ya Eh, veníamos de un domingo también muy lindo el día, ¿eh? Fue eh, lindo el día domingo, ¿eh? sos bravo, ¿eh? Sos bravo, ¿eh? Bueno, y yo soy un Mira, optimista histórico, ustedes me lo tendrían que reconocer, ¿no? Ustedes sí, me es tendrían que cierto. reconocer que nadé contra la corriente un año y medio y hace un mes empecé a decir, yo no soy ni un gurú ni un carajo, ni soy encuestador ni nada, que triunfamos en la provincia de Buenos Aires. Algo de mi optimismo histórico de tener que ver, y después de alguna mirada sobre la realidad que tendrá que ver también, qué sé yo, entre tanta bruma, que siempre están pero tan complejo, ¿no? Pero bueno, celebremos que tuvimos un día de júbilo. Pero ¿sabes por qué tiene mucho valor, Juan Carlos? Porque de alguna manera seguiste confiando en algunas lecturas políticas que pensábamos que ya no corrían más, porque las cosas iban en algunos aspectos, no en otros. En la desazón después del gobierno de Frente de Todo, no, me parece, pero en otros Sí, aspectos costaba encontrarle sentido a cómo se demoraba el rechazo social a una manera de ser del gobierno, a sus políticas de ajuste, a discursos muy violentos, muy confrontativos con sectores vulnerados. La verdad es que estábamos en duda respecto al sentido común de las lecturas políticas, ¿no? claro, porque vos decís una cosa que efectivamente venía ocurriendo, que el rechazo social se manifestaba, yo diría, poco o débilmente, aunque hubo momentos muy interesantes, ya sabemos, como el de la universitaria, luchas gremiales distintos, pero ahora, lo que había que pensar es que estas políticas contra el pueblo, contra el discapacitado, contra los jubilados, contra el Garrahan, contra esto, contra el otro, los salarios, el dólar, todo eso, que había un discurso que era una cabalgata triunfante, avasalladora, y que no había con qué darle, Ujú. inevitablemente podía tener otra mirada, que sí los iba a erosionar, que sí tenía que haber una parte de la ciudadanía que, así como fue vulnerada en el voto en el 2023, también podía ser vulnerada en el voto ahora. Yo reconozco que el último mes se precipitaron algunos factores que entonces quizás fueron potenciando un elemento con el otro, ¿no? Ujú. Pero en fin, creo que se iba dando esa cosa un tanto soterrada que se tendría que expresar, el desgaste se tendría que expresar. Y además, por el otro lado, el hecho de tener una boleta única, más allá de todas las ingratitudes y las frustraciones de las internas de la oposición, creo que la boleta única también contribuyó, ¿no? Que eso ya ocurrió cuando se produjo el acuerdo. Así que Sí. bueno, en fin, creo que lo que no hay que dejarse es presionar mucho, lo cual no es sencillo, por la presión cultural del establishment. Mirá, por mediados de agosto, ¿Cuál sería los la presión cultural del establishment? y la presión cultural estable se manifiesta en todos lados. Yo te iba a decir, a mediados de agosto, el Clarín decía que la mayoría de los encuestadores le daban entre 5 y 9 puntos que triunfaba en la provincia de Buenos Aires Milei. Ujú. Les estabilizaba la inflación en un factor más determinante que todas las debilidades que tenía el gobierno. Se potenciaban todo el quilombo entre Cristina y Axel, todos los días se potenciaba todo eso, más allá de que existía realmente. Entonces se va creando un clima que no se corresponde con la realidad, con una realidad que es más compleja, está un poco más velada, más Ujú. oculta. Bueno, y yo Sí. comprendo que todo eso va conformando un cuadro difícil, ¿no? Pero convengamos Bueno, que en casi todas las elecciones ocurre esto, Pablo. sí, lo bueno en ese sentido, Juan Carlos, a ver si coincidimos, es que por más que se intenta instalar una línea de análisis o se intenta instalar
una imagen, un estado de ánimo. Después la elección evidentemente va por otro carril, es decir, no necesariamente hay una linealidad entre lo que vos llamás la batalla cultural o el sesgo cultural de los grandes medios o de los grandes lineamientos de los sectores más hegemónicos, no se traslada al comportamiento Bueno, social pero precisamente eso del todo. forma parte, mira, en parte forma parte de lo que yo llamaba la presión. ¿Por qué digo en parte? Porque en parte, por tercera vez, viste, viste, está de moda el número 3. Sí, En sos parte malo, ¿eh? existe una presión social producto de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Bueno, y en parte, efectivamente, se hace insondable la conducta del electorado por todas las razones técnicas que conocemos. La gente no dice la verdad, es muy difícil llegar a la gente con el celular, la gente dice que es indecisa y tiene... O sea que una parte Sí. ya no hay cómo saber, y Ujú. otra parte Eso, se instala una presión cultural de los medios que, bueno, es muy difícil sustraerse. Los mejores encuestadores decían que que Fuerza Patria ganaba por 3 y que como había algunos distritos donde los intendentes ejercían una gran acción, podría llegar al 5. Salvo ujú. Mansilla, el encuestador de Rosario, que decía, de Nueva Comunicación, que decía que el frente, que Fuerza Patria ganaba por 9. Después no lo decía nadie, por lo tanto es difícil, es un tanto insondable, creo que eso ya hay que incorporarlo, ¿no? Porque Ujú. todas las elecciones, todos los encuestadores, casas más, casas menos, no alcanzan a ver bien todo lo que la conducta del Sí. electorado. Pero insisto, otra parte es que es muy difícil sustraerse a la instalación de un clima de datos, de elementos que Ujú. provienen. Yo escuché a algunos de los comunicadores famosos de televisión hace una semana que seguían diciendo que ganaba Milei. Y bueno, Bueno, probablemente no, siguiendo esas agendas o queriendo construir un clima. Acá hay que tratar de despejar los que tienen una intención específica, malversando datos y después la dificultad concreta que hay para leer la sí, escena, que para mí es un dato muy interesante del momento. Sobre todo, ¿sabes qué pienso, Juan Carlos? Te quiero hacer otra pregunta, te quiero llevar por otro lado, pero te metiste en esto y la verdad que me parece interesante. Capaz que nos interesa a nosotros que gustamos de la comunicación política. Em, pero yo me imagino que la dirigencia política tiene que tomar nota de esto, porque si la dirigencia política viene de un tiempo a esta parte, casi que haciendo pie juntilla a lo que le dicen las encuestas, y conforman programas y no se animan a hablar de ciertos temas, y le ponen techo a sus ansias de transformación, subestiman a la sociedad, etcétera, etcétera, resulta que después terminás construyendo la realidad que encuestas que no saben llegar al fondo de lo que le pasa a la gente dicen. Es un problema muy serio ese. sí, ese es un problema muy serio, pero yo en realidad las ausencias de programa, de ideas profundas, de ideas verdaderamente transformadores, un poco más audaces, creo que no es un problema solamente de las encuestas que los condicionan, sino un problema de carácter ideológico. Creo que hay un exceso de pragmatismo y de moderación Ujú. y falta tener posiciones políticas, ideológicas, que salgan al encuentro efectivamente de la necesidad de generar transformaciones, para lo cual tenés que tener un programa, ideas, yo lo vengo diciendo siempre, no los quiero cansar, de transferencia de recursos de un lado para el otro, y eso tenés que asumir que si pones eso en el programa, ¿no? De que vas a asignar tanto para jubilaciones, tanto para la salud, tanto para educación, tanto para la ciencia y tecnología, lo tenés que sacar de algún lado. Bueno, eso inevitablemente, si escribís eso, quiere decir que vas a asumir que va a haber un conflicto, pero bueno, si vos tenés la legitimidad del voto popular y del gobierno y tenés la Sí. movilización social, bueno, tendrás que atravesar esa situación. Eso es lo que creo que falta, pero Bueno. ahora lo que importa es pensar en octubre. Bueno, déjame hacerte, te llevo a otro lado. Quiero preguntarte qué estás viendo del gobierno, de en qué momento o de qué manera sentís que el gobierno está recibiendo la derrota en la provincia de Buenos Aires,
con los movimientos que hizo, pero antes quiero preguntarte si pensás parecido a lo que opinó el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela. Escuchalo, Juan Carlos. Bueno, yo personalmente creo que este gobierno está acabado. Creo que este gobierno, digamos, no tiene forma de salir adelante por el mismo sistema que ellos implementaron, que es muy grave, que habría que investigar en su momento, digamos, todo este juego financiero que ha generado un esquema de corrupción financiera muy fuerte, donde se beneficiaron muy poco en detrimento del pueblo argentino. Por lo tanto, creo que este gobierno está en su etapa final, me parece a mí. Y yo no soy golpista ni mucho menos, pero sí tenemos que evitar que se siga destruyendo la República Argentina y tratar de reconstruirla de donde está para poner al servicio de la gente, ¿no? Primero esta convocatoria, digamos, es un pedido de auxilio que están haciendo para tratar de fortalecerse y llegar de la mejor manera posible para el 26 de octubre, cosa que me parece que no llega, me parece a mí que no llega. Sí. ¿Cuánto tenemos de reserva? Todo este juego financiero que hicieron ellos me parece que es un gran nido de corrupción, porque lo otro, digamos, sí es gravísimo, lo de español es gravísimo, pero es mucho más grave si nosotros empezamos a escarbar todo el tema de este sistema financiero que pusieron en marcha, donde obviamente se beneficiaron unos pocos, pero con miles de millones de dólares, ¿no? Bueno, ahí está Quintela. La frase que se difundió, por supuesto, que más se difundió fue: este gobierno está acabado. Después claro, argumentó, ¿no? Dijo por qué. ¿Qué pensás, Juan Carlos? Bueno, pienso que los argumentos que da sobre la crisis del gobierno, los errores y su modelo económico, los podría compartir. Están un poco desordenados, pero yo los compartiría. Lo que no comparto es que el gobierno está acabado. Eso, el gobierno ha quedado herido desde todo punto de vista y ya venía con una crisis de gobernabilidad, ya venía con internas muy fuertes que lo debilitaban y se lo veía muy desconcertado, aturdido. Por lo tanto, el golpe lo debe haber acentuado y profundizado todo ese cuadro, pero de ahí a que está acabado, creo que no. En primer lugar, porque el establishment, ustedes saben que yo siempre insisto en ver qué pasa con el poder real, con el establishment, hasta aquí lo viene apoyando. Todas las especulaciones acerca de que cuando no le sirva más, cuando esté, como decía este hombre, acabado, que cuando se desgaste va a pensar en otra variante, eso es obvio, eso es básico. No hay nadie más infiel que el poder real, ¿no es cierto?, que el establishment. O sea que van a tratar de buscar variantes, y es más, ya lo deben estar tratando de hacer. Pero mientras tanto, hasta hace una semana era manifiesto el apoyo del establishment, ¿no es cierto? Y ahora que se viene una elección muy crucial, yo creo que el establishment y los principales medios de comunicación, si bien se van a tomar algunas reservas, van a hacer, como dicen los abogados, alguna reserva de derecho, lo van a apoyar. Creo yo que lo van a apoyar porque van a tratar de que no avance la oposición, el peronismo, el surdaje, la izquierda, todo ese aglomerado popular. Ellos le tienen una enorme tirria y desconfianza. Por lo tanto, todavía creo que ahora, si en octubre recibirían otro golpe, bueno, ya es un segundo golpe fuerte y veremos cómo reacciona. Tampoco el gobierno tiene el 5% del voto y la aceptación. Tiene un porcentaje, habrá que ver, en todo el país de cuánto va a ser. No es que ya está liquidado, que tiene el 10%. No hay tal cosa. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir el proceso. Bueno, también hay que ver si veta todo, como lo escuché decir a Luis, para que adelantaba, si veta el presupuesto universitario, por ejemplo. Ustedes recuerdan que hace una semana, yo no sé si lo dije, pero lo escribí, lo que dice la comunidad universitaria. Si hay veto, hay marcha. Por lo tanto, si se generan grandes movilizaciones sociales también, creo que el panorama va a tender para el gobierno a tener una gran complicación. Pero insisto, yo ahora me permito ponerme en político, y lo que creo más significativo para nosotros es ir por más unidad,
afirmar la unidad que se estimuló con este triunfo e ir por un triunfo en octubre, o sea, más unidad y mucho más militancia, y pensar en que los podemos derrotar en octubre, y entonces se consolidaría el verdadero punto de inflexión. Luispa. Sí, Juan Carlos, eso mismo te quería preguntar en relación a esto último que acabas de decir, porque en octubre las elecciones son nacionales, pero se dan en cada una de las provincias. Digo, las comunidades de cada una de las provincias son las que van a votar, y no en todas las provincias se han dado resultados desde ya tan contundentes como el del domingo en la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que hay una pregunta hacia Fuerza Patria, una pregunta importante hacia Fuerza Patria, de qué más se puede hacer, insisto, a nivel nacional, que esto quiere decir en cada una de las provincias, más allá de la provincia de Buenos Aires, para seguir inclinando la balanza a su favor o en contra del gobierno, que para el caso es lo mismo. Sí, primero lo obvio, el 40% del padrón ya es muy difícil que de aquí a octubre cambie el voto, ¿no? Que es la provincia de Buenos Aires. Es una impresión. Por supuesto puede haber más votantes, por ejemplo, claro. Y si hay más votantes habrá que ver a quién vota. Pero ese ya es un dato muy fuerte. Segundo, creo que hay un impacto de la provincia de Buenos Aires en los otros 23 distritos. Ya la inmunidad, la invencibilidad, ese discurso avasallador, creo que quedó herido, ¿no? Creo que en sectores juveniles, que había como un contagio en el 2023 de que todos votamos a Milei, también eso se rompió. Ahora, después, bueno, hay que ver distrito por distrito, qué sé yo, pero me da la impresión que tiene una complicación grande en todas partes el gobierno, ¿no? Por lo tanto, creo que el panorama, yo no sé si para nosotros, pero para el gobierno, creo que es de deterioro en el orden nacional. Pero a ver, te lo pregunto de otra manera, Juan Carlos. Sí, ¿Qué cosa al gobierno, en la situación en la que está, dinamitado los puentes políticos, acorralado judicialmente, o por lo menos por la denuncia de corrupción, y lo que decía Quintela, básicamente Quintela todo eso ni siquiera lo mete en la ecuación? Quintela dice directamente, no tiene dólares, entraron en una ronda de timba que lo dejaron seco, como tantas otras veces fracasaron estos mismos modelos. ¿Qué cosa tiene para hacer en términos políticos el gobierno? Que además, como decía Luis hace un rato, que no vaya en contra de la propia esencia del presidente, porque encima tenés un tipo no dogmático, los tres pueblos que le siguen, digamos. Sí, primero la situación económica, coincido que la tienen muy difícil y con muy poco juego, ¿no es cierto?, para sostener su propio ideario, pero es lo que él dijo que va a tratar de sostener, y eso es un mensaje hacia adentro y hacia el establishment y hacia los prestamistas de Wall Street. Por lo tanto, creo que lo van a tratar de hacer. Segundo, desde el punto de vista discursivo, yo creo que lo que ellos van a tratar de hacer es sostenerse en el discurso antikirchnerista, es sostenerse más o menos en lo que vienen diciendo y tratar de atemorizar con todo eso, y en eso van a ser acompañados por el establishment. Yo creo que no tiene en términos sociales, en términos culturales, ¿qué puede decir? No puede decir voy a salariazo, ¿te acuerdas? Salmenem tenía la audacia de decir salariazo, ¿no es cierto? No lo puede decir, no lo quiere decir, no me lo imagino con toda franqueza. ¿Qué va a decir? ¿Le voy a aumentar a los jubilados? ¿Qué va a decir? No sé, ya a las clases medias ya las quiere comprar con el turismo abierto. Entonces, francamente, no imagino bien más que acentuar su discurso de temor, de miedo, al kirchnerismo, al cuco, a los cucas y todo eso. Veremos cómo le funciona. Francamente creo que eso justamente es lo que quería significar, muchachos. Eso tiene un margen menor que en 2023. No es que no tiene un margen, sí, pero menor. Tienen un deterioro ese discurso. Por lo tanto, creo que ellos van a sacar menos votos. Esa es mi impresión. Si nosotros, si Fuerza Patria, distrito por distrito, va a sacar más votos, o no van a ir a votar, o van a votar otras opciones, eso todavía no me animo. Yo creo que, teniendo en cuenta la provincia de Buenos Aires, sí creo que Fuerza Patria crece, francamente creo, pero también puede haber otras opciones y puede haber no voto, pero los veo a ellos francamente perdiendo votos.
Abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao. Bueno, cerramos primera hora del programa charlando mucho y profundo entre nosotros, el cafecito con Juan Carlos. Un poco la escena, ¿no? Una escena que me parece sabemos que tiene movimientos por venir, que hay cosas que se van gestando, que están por pasar cosas, digamos, porque el gobierno no, con lo que ha anunciado y con lo que ha hecho, no le alcanza para salir de la presión económica a la que está sometido después de haberse mostrado tan débil en el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. Hacemos primera pausa, insisto, de una primera hora muy intensa, muy cargada, y tenemos muchos otros temas de agenda para conversar con ustedes. Dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11